Muy buenas tardes, mis queridos colegas, o casi colegas, dentro de pocas semanas. Hoy vamos a hablar un poco sobre la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que se refiere o pertenece al tema número 10 del temario que nos corresponde en este último semestre para lograr tan ansiado título. Decíamos nosotros en clases anteriores o en videos anteriores que el tema 9, 10 y 11 es prácticamente donde se desarrolla el tribunal de ejecución y lo que corresponde a lo que llamamos nosotros la tercera fase del proceso penal. Dicho esto, pues hoy vamos a hablar un poco de lo que son las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, la suspensión condicional y las fórmulas alternativas, todo lo relacionado con la libertad del procesado. Decíamos en clase pasada de que habían algunos autores que comentaban o sostenían que una vez que se terminaba el proceso y que era condenado o, como llamado en criollo, rematado la persona, se terminaba el proceso, y demostramos que no era así, por cuanto a partir del artículo 470 de nuestra norma adjetiva penal se inician unos nuevos derechos que le corresponden a el penado cuando esté purgando condena para cumplir la pena impuesta, llámese por un tribunal de primera instancia de juicio, cuando la resolución o la solución a ese conflicto se da a través de la vía atípica, o por la vía atípica, que es cuando dicta la decisión o la resolución o el auto razonado y fundado, o lo que es lo mismo, aquella sentencia interlocutoria dictada por un tribunal de control, llámese municipal o llámese estatal, cuando existe la admisión de hechos, el sobreseimiento, etcétera, etcétera. Dicho esto, pues, y sabiendo más o menos de qué vamos a disertar en la tarde de hoy, vamos a hablar de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y las fórmulas alternativas de cumplimiento y la redención judicial de la pena por el trabajo y el estudio. Una vez recibido el expediente, enviado, vuelvo y repito, puede ser por el tribunal de control, llámese municipal o estatal, o por el tribunal de juicio, una vez que se han ejercido todos los recursos habidos y por haber y que queda la sentencia definitivamente firme, que viene a lo que llamamos nosotros la ejecución de la misma. Entonces, lo primero que el juez de ejecución debe revisar es si cabe la posibilidad de que esa persona pueda ser acreedora, por supuesto sometiéndose a las consecuencias que solicita el tribunal a través de las autoridades competentes, para si califica para una suspensión condicional de la ejecución de la pena. Recuerden ustedes que la ejecución para la pena tiene que ser para los delitos. No importa si el delito tiene la pena máxima de 30 años. Lo importante es la pena impuesta en ese caso en concreto. Cuando la pena no exceda la pena impuesta de 5 años, tranquilamente puedes solicitarte, a través de haber aprobado y pasado los exámenes rigurosos que debe hacer estas autoridades competentes a través del Ministerio de Régimen Penitenciario y con supervisión del ciudadano fiscal del Ministerio Público, como parte de buena fe y como representante del Estado, al igual que el juez de ejecución. Entonces se verifica si se le puede conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena o no. De ser así, entonces vamos a entrar de lleno en lo que es la materia y decimos: la suspensión condicional de la ejecución de la pena
de conformidad con lo establecido en el artículo 482 de nuestra norma adjetiva penal, para que el Tribunal de Ejecución acuerde la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se requerirá, ojo, oído al tambor, no quiero piedras en mi camino. Primero, un pronóstico de calificación de mínima seguridad del penado, emitido de acuerdo a la evaluación de un equipo técnico constituido de acuerdo a lo establecido en el numeral tercero del artículo 488 de la misma norma en comento. 2. Que la pena impuesta en la sentencia no exceda de 5 años. Fíjate que puede haber un delito que merezca una pena privativa de libertad sobre los 5 años, pero al momento de imponerle la pena en la sentencia, en la forma cuando dicta el tribunal su pronunciamiento y le pone una pena que no excede de los 5 años, entonces se hace acreedor a esa prerrogativa que sería la suspensión condicional de la ejecución de la pena, lógicamente cumpliendo con estos requisitos exigidos dentro de la norma adjetiva penal. Que la pena, vuelvo y repito, en la sentencia no exceda de 5 años. 3. Que el penado se comprometa a cumplir las condiciones que le imponga el tribunal o el delegado de prueba. 4. Que el penado presente oferta de trabajo cuya validez de términos de certeza de la oferta y la adecuación a las capacidades laborales del penado sea verificada por el delegado de prueba. 5. Que no haya sido admitida en su contra acusación por la comisión de un nuevo delito o no le haya sido revocada cualquier fórmula alternativa de cumplimiento de pena que le haya o se le hubiere sido otorgada con anterioridad. De ser esto así, vuelvo y repito entonces, si se cumplen estas 5 condiciones establecidas dentro de la normativa adjetiva penal, pues no hay otra solución que otorgarle la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Punto 2. Condiciones. Condiciones. Las condiciones que debe cumplir esta persona para que se haga acreedor a dicha fórmula alternativa de cumplimiento de pena. El auto que acuerde la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se le fijará al penado el plazo de régimen de prueba que no podrá ser inferior a 1 año ni superior a 3 años y le impondrán una o varias de las siguientes obligaciones. Recuerda, el juez puede poner en la suspensión condicional de la ejecución de la pena, una de las condiciones es bajo presentación orante el tribunal de ejecución, vamos a suponer, una vez al mes. Tiene que verse tal y cual como lo dice la norma, no menor de 1 año ni superior a 3 años. La mayoría de las veces, en este caso en concreto, se pone como pena, como lazo o como plazo para la presentación cada 2 meses o cada 3 meses, y entonces tiene que jugar con esta disposición que dice no menos de 1 año, no superior a 3 años. Las obligaciones que debe cumplir este ciudadano para que sea acreedor a ella, y que si por alguna casualidad él llegase a dejar de cumplir una de ellas a las cuales se ha comprometido en el momento de otorgársela, automáticamente le queda revocada y va directamente a un centro donde se purga las condenas. Primero, no salir de la ciudad o lugar de residencia
sin la autorización del juez. Recuerda, unas son los requisitos que contempla el artículo 482 de la norma adjetiva penal y otra cosa son las condiciones que debe cumplir el penado para que se haga acreedor a ello. 2. No cambiar de residencia sin la autorización del tribunal. 3. Su residencia en otro municipio de cualquier estado del país siempre y cuando esta fijación forzada no constituya obstáculo para el ejercicio de su profesión u ocupación. 4. Abstenerse a realizar determinadas actividades o frecuentar determinados lugares o determinadas personas. 5. Someterse al tratamiento médico-psicológico que el tribunal estime conveniente. 6. Asistir a determinados lugares o centros de instrucción o reeducación. 7. Asistir a centros de práctica de terapia en grupo. Terapia en grupo en el buen sentido de la palabra y no terapia en sexo en grupo, ¿ok? Que quede esto muy claro, ¿ok? Es terapia en grupo. Por ejemplo, aquellos que son alcohólicos y que por la adicción al alcohol han cometido delitos, y entonces una de ellas, de esas condiciones, es participar en secciones de grupo de lo que llamamos nosotros alcohólicos anónimos, ¿ok? Realizar en el tiempo libre y sin fines de lucro trabajo comunitario en favor de instituciones oficiales o privadas de interés social. 9. Presentar constancia de trabajo con la periodicidad que indique el tribunal o el delegado de prueba. Y 10. Cualquier otra condición que le imponga el tribunal, tal y cual como corresponda de acuerdo al criterio del juez. Esto está establecido en el artículo 483 de la norma que es objeto de estudio en la tarde de hoy. Yo, por ejemplo, cuando era juez de ejecución, cuando le ponía como condiciones de que debería conseguir trabajo, yo visitaba y solicitaba al delegado de prueba que fuera a visitar a estas personas para ver si cumplía con el horario y con el trabajo que le había sido impuesto. Tú sabes que hay veces los procesados y los abogados quieren ser más vivos que el juez y entonces de repente presentan una oferta de trabajo engañosa que la consiguen en cualquier parte. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo me presentaba el día menos pensado a ese sitio y verificaba si en realidad este señor estaba trabajando allí, estaba cumpliendo con el horario, cumplía con su trabajo tal y cual como se lo exigían para el momento, y entonces en ese caso en concreto podíamos nosotros mantenerlo o por el contrario automáticamente revocarle la medida. 3.3. Delegado o delegada de prueba. El delegado de prueba, yo no sé si ustedes han visto varias películas en las cuales, muchas películas excelentes, buenísimas, en las cuales se da la figura o se ve de manera clara la figura, la función que cumple el delegado de prueba. El delegado de prueba es un supervisor, pasa a ser más o menos como el tutor que lo vigila y que debe estar pendiente de él y darle cada 6 meses o cuando así lo requiera el juez un informe del comportamiento de su muchacho, de su peluche que está cuidando o está bajo su cuidado. ¿Ok? Dice, el delegado, por supuesto, lo tiene que nombrar es el Ministerio para Asuntos Penitenciarios. Dice, cuando se suspenda la ejecución de la pena, el juez o jueza solicitará al Ministerio con competencia penitenciaria la designación de un delegado de prueba, quien será el encargado de supervisar el cumplimiento de las condiciones determinadas por el tribunal y de señalar al beneficiario las indicaciones que estime conveniente de acuerdo con aquellas condiciones. De todas maneras, el delegado de prueba puede también imponerle condiciones,
pero condiciones que no vayan contrarias a las condiciones y a las especificaciones que haya señalado el juez. Y sin embargo, aquellas condiciones que imponga el delegado de prueba, el deber ser, es que las notifique al juez para que el juez esté pendiente. Porque vamos a suponer que un delegado de prueba pone una condición X y no se la da a conocer o no la hace el conocimiento del juez. ¿Qué pasa si ese delegado de prueba faltare a esa condición y que el delegado de prueba quisiera solicitar el revocamiento de ello? Lo primero que va a decir el juez: yo no tengo conocimiento de ello. No, pero se le impuse yo. Sí, usted se le impuso, pero aquí el que tiene el novi nuri curia soy yo. El deber ser en un país democrático, social, de derecho y de justicia, donde de verdad debe funcionar a cabalidad la ley tal y cual como lo establece la Constitución y las leyes respectivas, quien debe mandar, quien tiene que supervisar y quien tiene que dar la palabra final es el ciudadano juez, es decir, el Poder Judicial. Adicionalmente, entonces, continuamos a las condiciones por el juez. El Ministerio con competencia penitenciaria podrá imponer otras condiciones siempre y cuando éstas no contradigan lo dispuesto por el juez. Tales condiciones serán notificadas al juez de manera inmediata. De manera inmediata. Con esto creo que quedamos claros con relación a las obligaciones del delegado de prueba. Ok, el delegado de prueba deberá presentar un informe sobre la conducta del penado, al iniciarse y al terminar el régimen de prueba. También deberá informar al tribunal cuando éste lo requiera a solicitud del Ministerio Público o cuando estimare conveniente. Creo que se lo dije al inicio. En el momento que le entregamos bajo la responsabilidad del delegado de prueba a este condenado, él debe levantar un informe y hacerlo llegar al juez, donde dice: yo, fulana de tal o fulano de tal, mi condición de delegado, y todas las prerrogativas que debe llenar, quiero hacer del conocimiento al ciudadano juez que recibo al ciudadano fulano de tal con esto y esta y tal cual condición. Cada 6 meses tiene que hacerlo, o por el contrario, cada vez que el fiscal del Ministerio Público lo requiera al juez y el juez lo requiera al delegado de prueba, o el juez quiera tener un conocimiento de la conducta de este penado. Dicho esto, pues entonces quiere decir que esto está establecido en lo que llamamos nosotros el artículo 484 de nuestra norma adjetiva penal. Decisión, no como esa canción que por ahí que dice decisiones, no. La decisión que debe tomar el juez es una decisión que está establecida dentro de los autos razonados y fundados, y que estos autos razonados y fundados pueden ser apelados dentro de las condiciones establecidas para los recursos, para los autos razonados y fundados, por ante el juez de ejecución, para ante el juez superior jerárquico, que en este caso sería la Corte de Apelaciones en cualquiera de las diferentes salas que compone la Corte de Apelaciones. La decisión dice o establece: una vez que el juez de ejecución compruebe el cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo anterior, es decir, en el artículo 484 del COD, procederá a emitir la decisión que corresponda, y de esta decisión se notificará al Ministerio Público tal y cual como lo establece el artículo 485. ¿Por qué debe notificársele al Ministerio Público? Creo que
nosotros comentamos aquí que el Ministerio Público, si bien es cierto, es único, es indivisible, está bajo el mandato única y exclusivamente de el fiscal general de la República. Los demás actúan por delegación dentro de la estructura del Ministerio Público. Tenemos nosotros al fiscal general, la vicefiscalía, los fiscales superiores, los fiscales del proceso, los fiscales de ejecución de sentencias. Ahí está, tal y cual como lo establece el artículo 485. Y hay otro grupo de fiscales, que son dos grupos que actúan por ante el Tribunal Supremo de Justicia, un grupo por ante la Sala Constitucional y la Sala Plena, y otro grupo que actúa por ante las diferentes salas que componen el más alto tribunal de la República. Punto 5. La apelación. Cuando hablamos nosotros de lo que es la apelación, vamos a hablar de que si no estamos conformes con la decisión que haya dictado el ciudadano juez, automáticamente debemos nosotros ejercer el recurso que creamos conveniente. Entonces dice, la apelación, el auto que acuerde o niegue la solicitud de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, será apelable en un solo efecto. La apelación interpuesta por una de las partes será notificada a la otra para su contestación, tal y cual como lo establece el artículo 486 de nuestra norma procesal penal. Revocatoria. Cuando hablamos nosotros de revocatoria, es que el juez puede revocar de oficio o por solicitud del delegado de prueba o del fiscal de asuntos penitenciarios, y en este caso de ejecución de sentencia. Revocatoria. El Tribunal de Ejecución revocará la medida de suspensión condicional de la ejecución de la pena cuando la comisión de un nuevo delito sea admitida la acusación. Es decir, este señor está bajo una suspensión condicional de ejecución de la pena, que es una fórmula alternativa de cumplimiento de pena, y resulta que él cometiera otro delito y fuera admitida una acusación ante un tribunal de control, automáticamente queda revocada. O cuando dejase de cumplir una de estas 10 condiciones que establece el ciudadano juez, o cualquier condición que estableciera el delegado de prueba, siempre y cuando se le haya notificado de manera inmediata al ciudadano juez. De tal manera pues que entonces, una vez que tiene un nuevo delito y que sea admitida la acusación en contra del condenado, asimismo este beneficio podrá ser revocado cuando el penado incumpliera alguna de las condiciones que le fueran impuestas por el juez o por el delegado de prueba, o inclusive por el Ministerio Público. En todo caso, antes de la revocatoria, deberá requerirse de la opinión del Ministerio Público, tal y cual como lo prevé el artículo 487 del Código del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Y por qué? Pues simple y llanamente porque el Ministerio Público es el ente competente para estar pendiente de que la ley, de que las leyes, de que el procedimiento se cumplan al pie de la letra, porque ese es un mandato que le otorga por mandato constitucional entre el artículo 284 y siguiente de nuestra Constitución de la República. Con relación a ello, no, vamos a continuar. Régimen abierto. El régimen abierto es otra de las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, pero también está el destacamento de trabajo. Dice, trabajo fuera del establecimiento, régimen abierto o libertad condicional. De acuerdo al artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal, el Tribunal de Ejecución podrá autorizar el trabajo fuera del establecimiento a los penados que hayan cumplido con por lo menos la mitad de la pena impuesta. Fíjate que yo aquí, en este caso en concreto, en este
establecida esta condición en este código inconstitucional, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la norma establece que cuando el juez recibe un penado, hace el cómputo definitivo de la pena, dice, al cumplir un cuarto de la pena impuesta, si, de acuerdo al delito, si pasa los exámenes exigidos para tal condición, se le otorgará el primer beneficio, mal llamado beneficio, llamada fórmula alternativa de cumplimiento de pena, sería automáticamente el destacamento de trabajo. Este nuevo código dice que no, que es cuando se cumpliera la mitad de la pena. Eso estoy plenamente de acuerdo y convencido cuando los delitos son de gran magnitud. Aquellas personas que han cumplido una pena por delitos y que la pena a imponer puede ser de 15 años para arriba hasta lo máximo que son 30, por supuesto que tienen que cumplir por lo menos la mitad de la pena. Pero hay delitos que son delitos menos graves. Fíjate, los delitos menos graves son 8 años. Si una pena que cumpla 8 años, si yo admito los hechos, mínimo son 4 años. Entonces, para que se me otorgue a mí, bueno, aquí sería la fórmula alternativa de cumplimiento de pena, pero si me imponen una pena sobre 6 años, entonces yo tengo que cumplir mínimo 3 años para poder hacer acreedor a una fórmula alternativa de cumplimiento de pena que sería el destacamento de trabajo. Yo no estoy de acuerdo con ello, ¿ok? Sin embargo, eso es lo que establece la ley y dirían por allí en mi pueblo, eso es lo que hay y eso es lo que debe cumplirse. Entonces, de tal manera pues que dice que el artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal, el Tribunal de Ejecución podrá autorizar el trabajo fuera del establecimiento a los penados que hayan cumplido por lo menos la mitad de la pena impuesta. El destino a establecimiento abierto podrá ser acordado por el Tribunal de Ejecución cuando el penado hubiere cumplido por lo menos 2/3 de la pena impuesta. Vamos a pararnos aquí un momento y luego vamos, para que no se haga tan largo y pueda subir de manera más clara, vamos a un pequeño receso y regresamos, ¿ok?